vamos a abordar el siguiente tema. Vamos a hablar sobre tumores óseos. Este dije es un tema pues cortito realmente. Vamos a ver nada más 3 tumores que serían de los más usuales o los que van a ustedes a lo mejor encontrarse en algún momento durante sus prácticas clínicas. Bueno, aquí para el abordaje de los tumores óseos es bien importante tener por lo menos nociones básicas de la interpretación de las radiografías. Nosotros los patólogos no somos de ninguna manera radiólogos ni somos expertos en esto, pero sí tenemos nociones básicas. Por lo menos entendemos un poquito cómo se ven las lesiones, que si tienen que tienen ruptura de la cortical del hueso, que si el hueso compacto, que si se observa el famoso triángulo de Codman, que ahorita vamos a explicar, que se ven en los osteosarcomas. Algunas cositas sí que no son como de un detalle muy muy fino, sí las podemos interpretar. Otras pues sí dependemos de hacer mancuerna con el radiólogo para que nos ayude, ¿verdad?, a hacer la interpretación de las radiografías. Entonces vamos a iniciar con un repaso así muy breve de la histología tanto del hueso como del cartílago. Vamos a hablar ahorita sobre tumores que provienen del hueso y del cartílago. Entonces, iniciando con el cartílago, bueno, el cartílago está compuesto por estas células básicamente que serían los condrocitos. Estos son los que componen ya el cartílago maduro. Tienen una maduración desde condroblasto hasta el condrocito conforme se va formando el tejido. Los condrocitos son células que producen una matriz. Los condrocitos y los osteocitos se van a parecer en ese aspecto. La forma es completamente diferente, el inmunofenotipo y demás, pero se parecen en el aspecto en el que van a producir una matriz, o sea, varias sustancias que se van a depositar alrededor de ellos y los van a dejar como atrapados, ¿verdad?, en un espacio. En el caso de los condrocitos van a quedarse atrapados en estas llamadas lagunas. Aquí vemos un condrocito que está atrapado en su espacio que se llaman lagunas. Y pues la matriz que van a producir esto se llama matriz condroide. En el caso de los osteocitos, las células que forman el hueso se llaman matriz osteoide. Y tiene una composición química diferente. Los condrocitos o la laguna donde están los condrocitos va a tener diversas regiones. Aquí las podemos ver. Tenemos el condrocito en este lado. Luego tenemos el espacio pericelular, que sería este borde que está alrededor del condrocito. Y tenemos, la matriz pericelular sería toda esta, sería la matriz esta que vemos de color más denso o más morado. El borde lacunar sería este espacio, ¿sí? Este espacio como vacío que está alrededor del condrocito. Los condrocitos, tienen principalmente lípidos y glucógeno en su citoplasma que les ayuda a producir la matriz condroide. Estos tienen una característica que se van a nutrir por difusión. Si ustedes ven un corte histológico del cartílago, no van a ver vasitos sanguíneos aquí como veríamos en cualquier otro tejido. Estos se nutren por difusión, o sea que hay vasos sanguíneos alrededor del área donde está el cartílago y después los nutrientes se van pasando poco a poquito, se van difundiendo hacia el interior del tejido. Por eso el cartílago crece de forma tan lenta y no se regenera tan bien. Cuando ya hay daño articular en las superficies, por ejemplo en las rodillas, en los hombros, no sé, por a lo mejor alguna dislocación de hombro o eso, en cualquier otra parte, el cartílago no se regenera tan fácil porque tiene esa característica que no está vascularizado. Bueno, aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver 2 condrocitos, ¿sí? 1 y 2. Este será el núcleo de las células y lo demás es su citoplasma, ¿sí? Este es el citoplasma del condrocito. Esto que se ve aquí sería esto que se ve como una forma así como reticular, es el retículo endoplásmico. Y aquí podemos ver el borde lacunar, ¿verdad? Esto de aquí, este espacio que tiene alrededor y ya donde empieza la matriz condroide. La matriz, va a tener diferentes
características, la que está más próxima a los condrocitos se llama matriz territorial, es la que vemos aquí en color azul con esta tensión. Y la que está ya en los espacios abiertos donde no hay condrocitos se llama matriz interterritorial. Los condrocitos van a formar muchas veces grupos como este, donde vamos a ver dos condrocitos adentro de una laguna. Justamente ese sería uno. Estos se llaman grupos isógenos, ¿sí? Grupos isógenos se forman cuando, casi siempre cuando estos se replican. Entonces quedan dos condrocitos por un momento en una laguna y después se separan. A veces podemos ver más, podemos ver 4 condrocitos. Aquí vemos otros componentes del tejido cartilaginoso también. El tejido cartilaginoso, al igual o de forma muy similar al tejido óseo, está cubierto por un tejido conectivo un poquito más denso, fibroso, que en este caso se llamaría pericondrio. ¿Sí? Es esta capa que vemos aquí arriba. En el hueso se llama periósteo. Y bueno, aquí en el pericondrio van a estar las células progenitoras del cartílago, ¿sí? Están las células precursoras de condroblastos, después se convierten en condroblastos, los condrocitos, y después se convierten ya en condrocitos cuando tienen bien formada su laguna y empiezan a producir ya la matriz condroide. Aquí vemos cómo se da esa transformación a partir de inducidos por algunos factores de crecimiento o algunas moléculas de señalización. Sobre todo el SOX9 participa en esto. Fíjense cómo de las células del pericondrio empiezan a madurar y se van convirtiendo en condroblastos y después en condrocitos, ¿sí? Para formar luego los grupos isógenos. El cartílago también, finalmente, bueno, tenemos varios tipos dependiendo de la configuración y el contenido de moléculas que hay aquí en su matriz. Van a cambiar los tipos de colágeno, sobre todo, y algunos otros componentes, o algunos van a tener, por ejemplo, elastina o fibras elásticas. Entonces tenemos 3 tipos. Este es el cartílago hialino. Lo pueden reconocer porque en la matriz interterritorial se ve así de un aspecto como muy homogéneo, un color clarito. Hialino viene del griego hialos, que significa vidrio. ¿Sí? Entonces tiene un aspecto como en vidrio esmerilado, esa matriz condroide. Tenemos cartílago elástico, ¿sí? Como el que vemos en por ejemplo, en los pabellones auriculares, que tiene ahí entre su matriz, tiene muchas fibras elásticas. Es lo que vemos aquí en color más azul intenso. Aquí estarían los condrocitos y en sus lagunas. Y tenemos también cartílago fibroso, como el que tenemos, por ejemplo, en los discos intervertebrales. Sí, el colágeno es diferente y aparte los condrocitos se disponen formando esta especie como de plexos, ¿verdad? Así, estas líneas. Y esto le da cierta resistencia a la deformación a este tipo de cartílago. Sí, le da una capacidad de ser como más firme. Cada uno de los cartílagos, bueno, los tenemos distribuidos en diferentes localizaciones. Por ejemplo, el hialino no lo mencionamos, pero es el que está en las superficies articulares, ¿sí? En donde están todas las articulaciones o las coyunturas entre los huesitos, ahí están recubiertos por cartílago hialino para pues permitir el movimiento libre o relativamente libre, así más facilitado. Bueno, pasando al hueso, ¿sí? El hueso, así como tenemos varios tipos de cartílago, también tenemos varios tipos de hueso. En general tenemos 2 tipos de tejido óseo, el que vemos aquí adentro, que se llama hueso esponjoso, y el que está aquí en la corteza de los huesos, o hueso cortical o compacto, ¿sí? Cada uno de estos, bueno, tiene una composición diferente, aunque las células son las mismas, se agrupan de diferente manera. Los huesos también tienen diferentes regiones. Aquí vemos el ejemplo de un hueso largo, donde tenemos la epífisis, que sería la superficie auricular, lo que le llamaremos la cabeza del hueso. Tenemos la diáfisis, que sería toda la porción media, y la metáfisis, que es pues la porción entre la epífisis y la diáfisis, ¿sí? Esto es importante conocerlo porque, bueno, cuando están en crecimiento los huesos, sobre todo en los huesos largos como este fémur, se puede ver mejor. En la metáfisis se va a formar, o vamos a tener todos, cuando éramos niños teníamos un
un llamado disco aquí o placa de crecimiento, que es una zona de cartílago en donde este iba creciendo y eso después se osificaba y hacía que creciera el hueso. Eso es importante saberlo porque cuando vemos los tumores, vamos a ver que hay muchos tumores que surgen en esa zona. Como es donde está teniendo la actividad mitótica del hueso, bueno, van a surgir ahí principalmente. Sí, entonces, pues es importante para la epidemiología de las lesiones neoplásicas. Aquí vemos un corte histológico, este es de hueso compacto. Fíjense cómo los condrocitos, que son estas células que tienen forma como de estrella, están ahí atrapados en la matriz ósea en este caso. Fíjense cómo la matriz ósea aquí tiene una disposición laminar, ¿sí? Concéntrica, nos está formando aquí pues como una estructura así compuesta por muchos anillos, parecido a como se ven los troncos o las ramas de los árboles. Esto de aquí es una osteona. Sí, es una osteona. Y está compuesta por, pues, estos grupos de células de osteocitos que tienen su matriz compacta de forma laminar concéntrica. Vamos a ver que la osteona tiene un conducto central. Este es el conducto de Havers. Y por aquí pasa un vaso sanguíneo, ¿sí? Que les va a llevar nutrición a todas las células de aquí de la osteona. La osteona, bueno, es la unidad estructural del hueso. Si se fijan bien, vamos a quitar estas líneas para que lo vean mejor. Los osteocitos aquí están resaltados de color negro. Tienen esas pequeñas prolongaciones como si fueran dendritas. Lo que pasa es que son pequeños conductos que hacen que se comuniquen entre ellos, ¿sí? Entre ellos para compartirse los nutrientes, porque la matriz ósea, como está mineralizada, esa no permite la difusión de los nutrientes como es en el caso del cartílago. Entonces, el vaso que está aquí en el conducto de Havers, de aquí van a salir pequeños capilares que van a infiltrar la matriz osteoide y van a llevar nutrientes a los osteocitos, que son estas células. Bueno, el cartílago y el hueso trabajan en conjunto para permitir el crecimiento de nuestro esqueleto. ¿Cómo se forma el hueso? Bueno, hay dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa es la que vemos en los huesos planos, por ejemplo, los del cráneo, ¿sí? Donde tenemos una matriz de tejido conectivo y esta se va infiltrando por vasos sanguíneos que llevan ahí precursores de células pues osteoides, precursores de osteocitos, y después ahí empiezan a madurar y a producir matriz ósea y se va formando el hueso. El otro tipo de osificación es esta que vemos aquí, la osificación endocondral, donde se forma un molde de cartílago que después se va osificando, ¿sí? Pasa lo mismo que en la intramembranosa, se infiltra por vasos sanguíneos, se forma un centro de osificación y ahí van convirtiéndose en las células especializadas en osteocitos para ir formando hueso. La osificación empieza en los huesos largos, en las diáfisis, y se va extendiendo poco a poquito hacia las metáfisis y hacia las epífisis. Fíjense cómo aquí tenemos en este hueso, bueno, hay mucho cartílago todavía en las superficies articulares. Conforme va madurando esta persona, bueno, este niño en este caso, se van osificando también las superficies articulares. Aquí ya tiene hueso y únicamente queda esta capa, esta zona de aquí que sería la placa de crecimiento. Cuando se está desarrollando este niño o esta niña, no sé, es igual. Esta placa de cartílago crece. Eso va alargando el hueso y se va osificando posteriormente. Ya alcanzado el final del desarrollo, fíjense cómo se osifica o se forma completamente la cortical alrededor de la placa de crecimiento. Eso hace que ya no pueda crecer el hueso aquí y finalmente se cierra esa placa de crecimiento, se osifica completamente y el hueso ahí ya terminó de crecer. Sí, ya no va a crecer más, únicamente le queda cartílago en la superficie articular para permitirle el movimiento. Bueno, en el caso
de la remodelación ósea o de la renovación del tejido óseo, aquí participan en las células que se encargan de la reabsorción de la matriz, que serían los osteoclastos, ¿sí? Estos que vemos aquí, estos son células gigantes, son parientes de los macrófagos, tienen múltiples núcleos y se encargan de absorber la matriz ósea. Esto tiene también implicación no nada más en la remodelación de los huesos o el mantenimiento, sino también en el metabolismo del calcio. ¿Sí? Los osteoclastos están estimulados por la paratormona. Entonces, esta hormona se produce en las paratiroides. Cuando aumentan los niveles de paratormona, aumenta el trabajo de los osteoclastos, empiezan a reabsorber hueso y liberan calcio hacia la circulación. ¿Sí? Liberan calcio hacia la circulación y esto aumenta los niveles séricos de calcio. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo trabajan los osteoclastos para renovar el hueso. ¿Sí? El hueso se tiene que estar renovando, al igual que muchos otros tejidos. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de una osteona, donde llegan los osteoclastos a través del vaso sanguíneo que está ahí en el conducto de Havers o el canal de Havers. Se posan sobre la superficie del hueso y empiezan a reabsorberlo como si se lo comieran, ¿verdad? Una vez que terminan de reabsorber una zona, ahí empiezan a migrar osteoblastos, que serían células progenitoras del hueso o de los osteocitos. Empiezan a depositar la matriz osteoide y cuando ya se mineraliza, bueno, ya se convierten en osteocitos, quedan ahí atrapados y eso va haciendo que se renueve el tejido óseo. Esto también pasa, por ejemplo, cuando hay fracturas y demás, para hacer soldar, ¿verdad? Las discontinuidades del hueso. Bueno, y aquí vemos algunos cortes histológicos nada más para que reconozcan un poquito estas estructuras. Aquí vemos una trabécula ósea. Las trabéculas son estas estructuras con forma como ramificada, ¿verdad? Que son del hueso esponjoso. Y vemos aquí estas células que están en la superficie, que son los osteoblastos. Cuando ya se quedan aquí atrapados en la matriz y esta matriz se mineraliza, se llaman osteocitos. Y estos de aquí son osteocitos. Los que están alrededor son los osteoblastos. También podemos ver osteoclastos a veces trabajando, como en este caso. Fíjense, este es un osteoclasto. Este de aquí es otro. Son células multinucleadas. Y pues aquí están literalmente comiéndose el hueso. Miren cómo están dejando un pequeño espacio donde están reabsorbiendo el hueso, para que después aquí sea colonizado por los osteoblastos y se vuelva a formar matriz osteoide para que se convierta en osteocitos como este de aquí. Al igual que en el cartílago, ya para terminar con la histología, en el cartílago vimos que el del pericondrio estaban ahí o se transformaban las células progenitoras en condroblastos y después en condrocitos. Aquí también en el periósteo, ahí en el límite entre el periósteo y el hueso, como tal, ahí están las células progenitoras en la periferia, que se van a convertir en osteoblastos y después en osteocitos para formar el hueso. Bueno, vamos entonces a revisar 3 tumores, ¿sí? Nada más. Este es un tema cortito. El primero es un tumor benigno, el osteocondroma. Es un tumor formador se considera que es un tumor que proviene del cartílago, pero como se da un proceso de osificación aquí, hay osificación endocondral, bueno, va a tener componente mixto, va a tener cartílago y va a tener hueso siempre o casi siempre que los vemos. Es un tumor benigno formador de hueso que tiene un capuchón de cartílago entonces, ¿sí? El cartílago sería esta zona de aquí, más o menos este capuchón, y el hueso pues estaría aquí abajo. Este es un osteocondroma. Surge en las superficies del hueso y aumenta de tamaño mediante un proceso de osificación endocondral, ¿sí? O sea, se va creciendo ese cartílago y después se va osificando, ¿sí? Se va transformando en hueso. Tiene 2 presentaciones. Lo más común es que los veamos solitarios. Los podemos ver también múltiples, pero cuando los vemos múltiples hay que sospechar de que el paciente tiene un síndrome que se llama osteocondromatosis múltiple hereditaria. ¿Sí? Esto hace que les salgan osteocondromas en muchas partes del cuerpo, en los brazos, las piernas, en las costillas, etc. El solitario surge de manera espontánea. Se cree que viene de un desplazamiento en la placa de crecimiento óseo.
bueno, ya dijimos ahorita, a ver si me sale el dibujo más o menos, teníamos el hueso y la placa de crecimiento aquí, ¿sí? Esa placa de crecimiento iba con el tiempo, aumentaba de tamaño, o sea, iba creciendo el cartílago, pero después se osificaba y eso hacía que el hueso aumentara su tamaño, aumentara su longitud. Se cree que en algún momento, a lo mejor no se sabe bien si es asociado a algún traumatismo, alguna mutación, algo que haga que las células de aquí se medio descontrolen, ¿verdad? Aquí en la placa. Entonces, si nos acercamos a la placa de crecimiento, bueno, algún grupito de células empieza a crecer en una dirección distinta. En vez de crecer así, empiezan a crecer ahora así. Esto hace que empiece a formarse un brote de cartílago aquí, que después va creciendo y se va osificando y va haciendo esta lesión, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a una radiografía. Pero se cree que esta es la explicación de cómo se forman estos osteocondromas. Las células neoplásicas aquí serían los condrocitos, no las células óseas. ¿Sí? Los osteocitos que están ahí en el componente óseo, bueno, esos surgieron porque se dio un proceso de osificación, pero los neoplásicos son los condrocitos, entonces por lo tanto se considera estrictamente pues un tumor formador de cartílago que después nos va a formar hueso. Se han encontrado algunos genes implicados, por ejemplo el EXT1 y EXT2, y estos, bueno, alteran o regulan la producción del sulfato de parán, que controla la proliferación en esta placa de crecimiento y el proceso de osificación. Entonces, si hay mutaciones en estos genes, puede producirse o se ha visto que están asociados a la formación de estas lesiones. En algunos casos se ha visto asociación a radiación previa, por ejemplo. También, por eso no se le toma a los niños radiografías así por cualquier causa así, porque podemos afectar a sus células como están en crecimiento. Una de estas podría ser la razón. A menos que sea absolutamente necesario, no le estamos tomando a los niños radiografías así nada más. Este es el tumor primario más común del hueso, ¿sí? Ya dijimos que es un tumor formador de cartílago, pero bueno, surge en el hueso. Es el tumor primario más común. Representa hasta el 60% de los tumores benignos del hueso y pues 15% de todos los tumores óseos en general, ya incluyendo los malignos también. Se presenta principalmente en pacientes jóvenes, aunque se han visto casos en pacientes ya con edad avanzada. La edad promedio es a los 21 años más o menos y es más frecuente también en los hombres. Esta es la distribución que van a tener más o menos. ¿Sí? Los sitios más frecuentes serían primero en el fémur distal, después en el húmero proximal y finalmente en la tibia distal. Ya después podemos verlos en muchas otras localizaciones, pero son menos frecuentes. ¿Sí? En cuarto lugar, por ejemplo, sería fémur proximal y así. Y la edad de presentación, bueno, ya aquí podemos ver que es más frecuente en la segunda década, ¿sí? De la vida. Y más frecuente también en los hombres o en los pacientes masculinos. Típicamente surge en el esqueleto apendicular, ¿sí? El esqueleto apendicular sería lo que forma las extremidades. El resto, de aquí, el que está en el central, bueno, es el esqueleto axial. Entonces surge en los apéndices, en el esqueleto apendicular, en las zonas de metáfisis, donde están esas placas de crecimiento. A veces puede aparecer en la epífisis, pero es más raro. La mayoría son asintomáticos, sí pueden ser un hallazgo incidental en radiografías por alguna otra causa, por ejemplo, pues que el niño tuvo una caída o alguna torcedura ahí medio aparatosa y le hacen una radiografía de control a ver si no tiene una fractura y se encuentran estos tumorcitos. En ocasiones pueden causar dolor también cuando ya empiezan a comprimir estructuras. Por ejemplo, pueden comprimir el plexo nervioso, comprimir algún tendón o algo, causan dolor y ahí es cuando se detectan o se pueden fracturar. Estos tumores tienen una forma más o menos así, o sea, se ve el capuchoncito y tienen un tallo delgado. Entonces a veces se puede fracturar este tallo y pues eso obviamente va a causar dolor, lo cual va a hacer que se tome una radiografía y ya se detectan ahí. Tienen crecimiento muy lento, tardan años usualmente en crecer y cuando termina el crecimiento
generalmente también se detiene el crecimiento óseo, se detiene el crecimiento también del tumor, porque acuérdense que dependen o vienen de la placa de crecimiento óseo. Y bueno, cuando están creciendo progresivamente pueden ir limitando el movimiento, sobre todo si están en áreas, por ejemplo, en la rodilla, en la cadera o en el húmero, donde estén chocando con algún otro hueso o algún otro elemento de la articulación. Bueno, poco a poquito, entre más crecen, van haciendo que se limite más el movimiento de esa zona. Usualmente no requieren tratamiento cuando son pequeñitos. Cuando están grandes o tienen síntomas, bueno, el tratamiento de elección es la cirugía, se quita. Y ya, el pronóstico pues es muy bueno. Tienen una degeneración maligna muy muy baja, hasta el 2% de los casos nada más. Por lo general son lesiones benignas completamente. Y bueno, en la radiografía vamos a verlos como lesiones que surgen de la superficie del hueso. Tienen la cortical en continuidad con la del hueso que les dio origen. O sea, la cortical es la capa de tejido de hueso compacto. Entonces tenemos la cortical del hueso aquí, ¿verdad? Esa zona más gruesecita. Y vemos que está la cortical del hueso y se continúa con la cortical de la lesión. Aquí se ve el capuchón de cartílago y aquí se ve la cortical del tumor y otra vez la cortical del hueso. Entonces, la cortical va a estar compartida y también el espacio medular. Si aquí vemos médula ósea, aquí también vamos a ver médula ósea, ¿sí? Crecen perpendiculares a la superficie o al eje mayor del hueso. Entonces, si este es el eje mayor del hueso, estos tienden a crecer así perpendiculares. Y la superficie, bueno, puede estar calcificada. La superficie lobulada de cartílago puede tener áreas de calcificación. Así es como los vemos, miren, se ve aquí la cortical del hueso continua. Están creciendo de forma perpendicular más o menos a la dirección de crecimiento del hueso. Y pues lo tenemos aquí justamente en el área de la metáfisis, aunque aquí pues ya no hay un cartílago de crecimiento, este ya terminó de crecer. Aquí tenemos otro ejemplo. Este creció un poquito más abajo, entonces este caso, miren, está completamente perpendicular al eje del hueso y pues empezaría a causar, ya está causando compresión de los tejidos blandos. Fíjense cómo aquí se ve que estos tejidos se están estirando, ¿sí? Parte del músculo en los tendones. Chocaría también con las estructuras óseas de la parrilla costal. Entonces conforme crece, estaría limitando el movimiento o causando cada vez más síntomas. A veces se pueden fracturar. Aquí se ve la cortical del hueso y aquí miren, está una línea de fractura en el tallo de este tumor. Aquí se ve el tumor y está fracturado donde está señalando esa flechita. Macroscópicamente tiene una forma de hongo, tiene usualmente un tamaño pequeño. Los vamos a ver de un color azul más o menos o grisáceo en la parte del cartílago. Va a estar lobulado, tiene un grosor variable y casi siempre va a tener hueso. Si al cortarlo van a estar duros o de consistencia arenosa porque tienen hueso esponjoso, y vamos a encontrar también frecuentemente médula ósea. Así es como los vemos. Miren, este es uno que está más sésil, no está pedunculado. ¿Sí? Este creció en la superficie del hueso. Aquí más o menos una lesión más planita. Pero se ve, este es el cartílago. Y aquí está el hueso, ¿verdad? Esto es hueso. Se ve que es hueso esponjoso. Este hueso pues va a tener en sus espacios médula ósea también y la podemos ver al microscopio. Así es como los vemos más comúnmente. Pedunculados. Aquí es la línea de sección quirúrgica. Tienen su capuchón de cartílago y pues su área de osificación, ¿sí? Hueso y cartílago. El cartílago es hialino, ¿sí? Es igual que el cartílago articular. Tienen pericondrio también, ya, pero eso ya se ve en el microscopio. O sea, tienen una capita aquí alrededor de pericondrio. Y en la capa más profunda del cartílago está más celular porque es donde empieza el proceso de osificación. Así es como los veríamos en el microscopio. Tenemos las tres capas. Entonces el pericondrio, aquí esta zona más fibrosa de color rosita que está marcada con esta flecha. Después todo el cartílago y aquí ya empieza la zona de osificación en la parte más profunda y aquí ya hay hueso. Estas son trabéculas óseas y esto es médula ósea, ¿sí? Esto que vemos aquí. Los
los condrocitos, bueno, son normales. A veces pueden tener un poquito de atipia, pero por lo general se ven histológicamente normales, iguales a los de la superficie articular. Bueno, pasamos de un tumor benigno a ahora un tumor maligno. Acuérdense, todo lo que tenga este nombrecito, este sufijo sarcoma, bueno, es un tumor maligno, en este caso de estirpe estromal. El condrosarcoma es un tumor maligno productor de matriz cartilaginosa. Aunque el nombre nos puede decir que es un tumor productor de cartílago, esto no es completamente correcto decirlo, porque a veces no vamos a ver cartílago bien formado. Igual cuando veamos el osteosarcoma no se debe entender como un tumor productor de hueso, sino de matriz ósea en ese caso. En este caso es matriz cartilaginosa. Surge el hueso normal cuando es primario, o sea, tenemos un hueso normal y de repente surge un tumor de estos maligno. O secundario cuando hay alguna otra lesión, por ejemplo, tumor benigno preexistente o hueso que esté enfermo, que tenga alguna patología inflamatoria, por ejemplo. Bueno, aunque la etiología es desconocida en la mayoría de los casos, hay ocasiones que se pueden ver o asociar a encondromas preexistentes. Un encondroma es un nódulo cartilaginoso que va a estar en un hueso, ¿sí? Vemos un nodulito ahí de cartílago metido en la metáfisis o en la epífisis del hueso. Y a veces van a surgir de estos, los osteosarcomas. Entonces, si tenemos alguna condición que nos haga tener muchos osteocondromas, muchos encondromas, vamos a tener más riesgo, como en la enfermedad de Ollier, por ejemplo. ¿Sí? La enfermedad de Ollier nos causa muchos encondromas. O en la osteocondromatosis, porque los osteocondromas, también se pueden transformar, aunque el riesgo es muy bajo, se pueden transformar a condrosarcomas. Tiene más riesgo la enfermedad de Ollier. ¿Sí? Los encondromas múltiples tienen más riesgo de convertirse en neoplasias malignas que un osteocondroma. Bien, ese sería el caso de los esos serían secundarios, los que vemos ahorita. Los primarios serían el segundo tumor óseo más frecuente, maligno, ¿sí? Después del osteosarcoma, el más común es el osteosarcoma de los tumores malignos del hueso. Este representa hasta el 20% de los tumores malignos del hueso, formadores de matriz condroide. Y bueno, hay muchos tipos también de condrosarcomas, al igual que hay muchos tipos de osteosarcomas. Ahorita vamos a ver. El de tipo convencional representa hasta el 90% y hay otras variantes histológicas menos frecuentes. Usualmente se presenta en adultos. Sí, el osteosarcoma lo vemos en niños a veces. El condrosarcoma es usualmente de presentación en la edad adulta. La mayor incidencia está a los 70 años. Sí, es muy, muy raro en los niños. Y afecta más, un poquito más a los hombres. Aquí vemos la distribución más común. Es un diagrama muy similar al que vimos del osteocondroma. La edad más frecuente de presentación sería en la sexta década de la vida. Y los lugares más frecuentes de presentación sería en la cadera, en el fémur proximal o en las costillas. Clínicamente, los pacientes tienen una masa que va creciendo y que es dolorosa. Esto causa Profesor, dolor. disculpe, Sí, ¿también puede llegar a presentarse en las vértebras? sí, aunque es menos la frecuencia. Mira, aquí la tenemos más o menos un 2%. En la región lumbar, 3% en la torácica, 1% en la cervical, pero sí puede surgir. Incluso en la cara, ¿sí? En el cráneo, en cualquier hueso realmente. Pero no es tan común encontrarlos ahí. Estas son las principales localizaciones. Ah, muy bien, gracias. Por nada, ¿Y Clarisa. este osteosarcoma puede llegar a convertirse en maligno? Este, mm, no, este no es el osteosarcoma, es el condrosarcoma y este ya es maligno. Perdón, condrosarcoma. Ah, sí, este ya es maligno, Clarisa. Si ya dice sarcoma, aquí ya quiere decir que es maligno. Aunque sea de bajo grado, de todos modos sigue siendo maligno. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Muy bien, por nada. No te preocupes. Bien, entonces,
Estas masas son dolorosas. Frecuentemente y también el osteosarcoma van a causar fracturas patológicas porque pues debilitan el hueso. ¿Sí? Van debilitando la cortical. Por lo general no rompe la cortical, pero si la estira, entonces eso la debilita. La cortical pues es ese hueso compacto que le da rigidez al hueso. Entonces si lo debilitamos, pues el hueso más fácilmente se puede fracturar. Una fractura patológica, para los que no han escuchado este término, es cualquier fractura que, vamos a ponerlo así en palabras llanas, no está como que justificada, ¿verdad? O sea, todos nos podemos fracturar. Si, no sé, nos caemos de una azotea, si tenemos una caída de una altura considerable, o si sufrimos algún impacto fuerte en un accidente automovilístico, nos atropellan, eso, todos nos podemos fracturar. Pero pues es esperado eso, por la cantidad de fuerza a la que se somete nuestro cuerpo y nuestros huesos. Pero no es lo común que yo o cualquiera de ustedes se caiga de su propia altura porque se tropezó y de repente se fracture. ¿Sí? A lo mejor se pueden fracturar la mano si caen con la mano, eso sí es más esperado, pero por ejemplo que se tropiecen y se fracturen el fémur, eso no es normal, eso es una fractura patológica. En los niños también, que van corriendo y de repente se caen en el fútbol o chocan con una mesa o algo y se fracturan, es una fractura patológica. Porque tiene una causa que no justifica, o sea, por la cantidad de fuerza que se aplicó en el hueso que se haya roto. Entonces, cuando hay fracturas patológicas, estas al estudiarse, bueno, casi siempre se descubre alguna anomalía en el hueso. Puede ser un tumor maligno, como en este caso, pueden ser tumores benignos. Por ejemplo, en el caso de hay patologías que no son malignas, como los quistes óseos, que son pues áreas quísticas dentro del hueso que causan destrucción ósea, que son benignos, pero pueden causar fracturas patológicas, ¿sí? En este caso, como el tumor está creciendo en el hueso, está creciendo el tumor aquí, bueno, debilita el hueso, entonces más fácilmente se puede fracturar ese hueso con cuando se aplica una cantidad pues determinada de fuerza. En los pacientes que tienen osteocondromatosis, esto es importante. La osteocondromatosis es la enfermedad en la que les dije que se forman múltiples osteocondromas, ¿verdad? Estos tumorcitos así. Entonces, si un paciente ya se sabe con osteocondromatosis y dice, bueno, pues no me podía operar todos los osteocondromas porque tengo muchos. Entonces, de repente notan un aumento en el tamaño de alguno de estos después de la pubertad. Porque acuérdense que los osteocondromas en la pubertad ya dejaban de crecer. Se cierra la placa de osificación y ya no crecen. Entonces, un paciente adulto que tiene osteocondromatosis y de repente nota que uno de estos osteocondromas empieza a crecer o le empieza a dar molestias, bueno, ahí hay que sospechar de que tenga una transformación maligna. El tratamiento para estos tumores es el curetaje cuando son de bajo grado, o sea, se reseca el tumor, pues haciendo una especie de legrado, así como si mordisquean el hueso para ir cortando todo el tumor. Cuando hay tumores de alto grado, bueno, aquí ya se requiere una amputación, ¿sí? O una desarticulación. A veces se quita el segmento de hueso y se puede poner una prótesis. O si no, ya en casos severos, cuando incluso infiltran tejidos blandos, pues ahí sí hay que amputarlos. En los tumores que no son resecables, a veces se ha usado radioterapia, pero esto tiene resultados variables, no siempre es efectiva. Y el pronóstico pues va a variar en función principalmente del grado histológico. Los tumores de grado 1 tienen, que son los que estarían bien diferenciados, raramente es en metástasis y la supervivencia a 5 años es hasta el 85% más o menos. Los de alto grado, 2 y 3, ¿sí? Que serían moderado o pobremente diferenciado, tienen ya una supervivencia menor y un índice mayor de metástasis. Y también la recurrencia puede aumentar con el grado histológico, ¿sí? Tumores de mayor grado tienen mayor índice de recurrencia, o sea que se trata el tumor, se quita y después vuelve a salir. En los estudios de imagen vamos a ver lesiones líticas, o sea que van destruyendo el hueso. Se pueden ver calcificadas, o sea, dentro del tumor se ven focos de calcificación. Se puede formar hueso reactivo, o sea que alrededor del tumor
veamos si está la cortical del hueso por aquí, tenemos ese tumor, veamos que alrededor se está formando tejido óseo reactivo que tiene una imagen que se ve como le dicen los radiólogos en rayitos de sol más o menos, se ven áreas de osificación así. Los de bajo grado, bueno, pueden tener mucha mineralización, o sea, los vamos a ver muy calcificados y van expandiendo el hueso, ¿sí? Van poco a poquito creciendo y van expandiendo el hueso. No rompen la cortical, únicamente la van estirando y la van deformando. Ya en casos más avanzados o mayor grado, sí se rompe la cortical y el tumor empieza a infiltrar a los tejidos blandos. O sea, sale del hueso y empieza a infiltrar la superficie del hueso y puede infiltrar tejidos blandos. Usualmente son de un tamaño más o menos considerable, un poquito más de 10 centímetros. Los de bajo grado les crecen por lo general adentro de la cavidad medular y la empiezan a llenar, ¿sí? Empiezan a crecer aquí en la cavidad medular del hueso. Si tenemos que esta es la cortical, crecerían aquí adentro los tumores. Los de alto grado van a romper esta cortical, se van a salir y van a estar formados, van a estar osificando aquí afuera y van a estar rodeados por periósteo. Bueno, así es como veríamos un tumor de bajo grado. Fíjense cómo este hueso pues, se ve deformado, ¿verdad? O sea, se ve aquí que se ensancha y otra vez se vuelve a adelgazar. Es porque tiene este tumor que está expandiendo el espacio o el canal medular y la cortical pues también la está deformando. Aparte, se ven áreas donde está más, como un poquito más denso el hueso, ¿sí? Como aquí la cortical se ve un poquito más densa, que correspondería con estas zonas de formación de hueso reactivo. Como está empujando el hueso, lo va lesionando y entonces empiezan a trabajar ahí los osteoblastos y van formando un nuevo hueso, se forma hueso reactivo. Y fíjense cómo también se ve un aspecto, una imagen, perdón, como si tuviera burbujitas así o que estuviera medio apolillado el hueso. Y en una zona se ve como que más, es medio sutil esto pues, pero se ve como que más intensa la coloración aquí perdón, lo blanquecino del hueso porque aquí está calcificado muy probablemente o mineralizado este tumor. Aquí tenemos un tumor que creció, miren, en todo el canal medular de este fémur. Está desde aquí, desde la base de la cabeza, ya estamos en la epífisis, la metáfisis y pues causó una fractura patológica. Sí, aquí es una zona de fractura. Profesor, por Dime, ejemplo, Andrea. en estos casos donde está afectado pues prácticamente toda la médula ósea, Uh-huh. bueno, se ve como si estuviera afectada. Hay directamente daño con la producción de células, pues sí, hematopoyéticas y Ajá. las demás tripes celulares. Sí, pero es daño local. O sea, este paciente no te va a hacer anemia ni nada de eso porque pues tiene el resto de su médula ósea funcionante. Pero aquí en esta zona donde está el tumor, pues aquí ya no vas a ver elementos de la médula ósea. Los verías acá a lo mejor después del borde del tumor. Pero aquí ¿Y pues por verías qué puro tumor. no? ¿Y Ajá. por qué no se puede, no se puede presentar como ese daño? Porque, por ejemplo, creo que, bueno, según lo que he leído, conforme van avanzando incluso en la edad, hay centros hematopoyéticos que se van disminuyendo. Hasta nada más, o sea, hasta, por ejemplo, como alguien de 50 Uh-huh. tiene menos centros hematopoyéticos. Entonces, por ejemplo, en ellos que si llegan a tener cáncer de óseo, que está invadiendo toda esa parte de la médula, incluso ni siquiera así se puede encontrar daños o disminución de las células hematopoyéticas. Mm, no. ¿Por qué? Porque pues a menos de que la persona tuviera ya sus últimos focos de hematopoiesis en este fémur donde salió el tumor, pues ahí sí. Pero como tiene otros huesos donde todavía hay, aunque sean poquitos, hay centros de hematopoiesis, estos pueden hacer una pues, hiperplasia, ¿sí? Empezar a producir más células porque, bueno, vamos a suponer que este tumor empieza a desplazar la médula ósea o aquí la empieza a destruir. Bajaría a lo mejor un poquito, muy levemente, de forma muy sutil,
el nivel de producción de células hematopoyéticas, pero esto sería detectado por todos los sensores internos que tenemos en el riñón, en el corazón y demás. Y esto estimula la hematopoiesis en otros sitios, ¿sí? Entonces, no tendría un impacto realmente detectable en cuanto a la producción de células sanguíneas en este paciente, porque pues es un solo hueso. A fin de cuentas es un tumor grande, pero es un solo hueso y tendría más sitios de hematopoiesis esta persona. A menos de que Ok, fuera, en el supuesto, vamos a imaginarnos que en todos los sitios donde hay hematopoiesis surgiera un tumor de estos, ahí sí se vería comprometida la hematopoiesis. Pero pues no, eso sería un caso rarísimo. No vamos a decir que no se pueda presentar, porque en medicina todo puede pasar. Pero pues no, yo no he encontrado ningún caso así reportado donde haya múltiples tumoraciones de estas en todos los sitios de hematopoiesis y que se vea una anemia secundaria. Sería más fácil, por ejemplo, hacer anemias o cosas de ese tipo de disminución de la hematopoiesis cuando dañas tú eh, los sitios de producción de hormonas que estimulan la hematopoiesis. Por ejemplo, es el caso de los pacientes nefrópatas. Ahí sí, siempre forman anemias secundarias cuando tienen una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Por qué? Porque el riñón produce eritropoyetina. Eh, Eritropoyetina es la principal fuente de eritropoyetina, el riñón. Entonces, si tú dañas el riñón, pues ya no hay producción de eritropoyetina y ya no hay hematopoiesis. O está muy, muy disminuida y estos pacientes van a hacerte una anemia. Pero en este caso, por un tumor de estos, a nivel local, o sea, sí, no hay ya médula ósea. Vemos aquí destrucción de la médula ósea. Hay otros casos donde se ve esto, y esto ya lo hablamos en los linfomas. Por ejemplo, se me fue el nombre. En los linfomas de células plasmáticas, y el mieloma múltiple. En el mieloma múltiple se ve esto, son tumores intramedulares también. Pero ese sí te afecta, Andrea, en muchos huesos, sí, es una enfermedad diseminada. Ahí sí se producen anemias secundarias. Porque imagínate que todo este tumor, en vez de ser un condrosarcoma, fuera un mieloma. Y ese lo verías en todos los huesos. Se forman muchos nodulitos de tumor que pues destruyen a la médula ósea realmente, y esos pacientes sí te forman anemia. De hecho, es parte si recuerdan, del CRAP, de la mnemotecnia que, que nos ayuda a identificar clínicamente, a sospechar clínicamente un mieloma múltiple. La A era de anemia, ¿sí? Anemia. La C era del calcio, la R es de daño renal y la B es de bone, de hueso, porque causan lesiones óseas también. O sea, sí se puede. Lo que tú dices, sí se puede, pero no con este tumor. Con otros tumores sí. ok, Por ejemplo, el mieloma múltiple sí puede pasar eso. ok, de acuerdo, gracias. Por nada. Bien. Em, bueno, en este caso, este tumor, fíjense cómo adelgaza la cortical. Aquí se ve, esta flecha nos está señalando una zona de la cortical muy delgadita. Aquí. Y esos adelgazamientos de la cortical pueden causar esto. Aquí ya se rompió. Eh, bueno, en este caso, perdón, no es una fractura patológica. Aquí el tumor está rompiendo la cortical ya. En la diáfisis del hueso, rompió la cortical y empezó a infiltrar la superficie del hueso. Pero este adelgazamiento de la cortical, si nosotros le sometemos al paciente a una fuerza, a lo mejor por una caída de baja altura, eso puede hacer que se rompa. Y eso sería una fractura patológica y así se puede detectar el tumor. Este es otro ejemplo de un tumor donde está creciendo en la metáfisis de este fémur proximal y ya también está saliéndose de la cortical aquí en esta zona y empieza a infiltrar un poquito los tejidos blandos. En esta resonancia magnética se puede ver el tumor aquí localizado y vean cómo ya se pierde la continuidad con los tejidos blandos que están aquí en los tendones y demás estructuras que se insertan en la cabeza, bueno, en esta área de la epífisis del fémur. Microscópicamente, bueno, vamos a ver células que se ven similares a los condrocitos, ¿sí?
van a estar produciendo una matriz mixoide o hialina que se parece a la matriz cartilaginosa. Esta se puede mineralizar y puede tener osificación y tiene un patrón de crecimiento infiltrativo. La tipia citológica va a ser muy variada, o sea, la forma es alterada de los condrocitos o de las células tumorales va a ser muy variada. Dependiendo de qué tanta tipia veamos, pues es el grado de diferenciación. Por ejemplo, aquí tenemos un tumor de grado 1, donde vemos los condrocitos pues se ven casi normales, o sea, se ven casi iguales incluso a los grupos isógenos que se ven en el cartílago hialino normal, pero lo vemos muy celular, ¿sí? Lo vemos muy celular. Aquí sí necesitaríamos hacer estudios de inmunohistoquímica para ver, por ejemplo, el índice de proliferación y pues poderlo diagnosticar como un condrosarcoma bien diferenciado, aparte de ver el comportamiento, o sea, ver las radiografías, qué cambio estaba haciendo en el hueso. Aquí vemos otro ejemplo, un condrosarcoma que está moderadamente diferenciado. Aquí está el tumor, ¿sí? Tiene muchas células y aparte fíjense cómo está infiltrando la cortical del hueso. Está infiltrando el hueso, está en el canal medular. Estas son trabéculas óseas, todas estas de aquí. Aquí sería un espacio medular, esto sería médula ósea, aunque vemos muy poquita médula. Y fíjense cómo ya hay algunas células tumorales aquí infiltrando adentro de la médula. O sea, ya tiene un patrón infiltrativo. Pueden tener una tipia muy variable y van a tener también muchas mitosis frecuentemente. Aquí podemos ver dos figuras mitóticas en donde está justamente el borde infiltrativo. Aquí vean cómo está en contacto con el hueso y lo va erosionando este tumor. Finalmente vamos a cerrar el capítulo con el osteosarcoma. Este sería como que un pariente ahí distante del condrosarcoma. Es un tumor maligno también, de alto grado, pero aquí las células producen hueso o producen matriz osteoide. El hueso es variable, no siempre hay este de aquí, pero esta debe estar siempre, si no, no es un osteosarcoma. ¿Sí? Si no vemos matriz osteoide por lo menos, es algún otro tipo de sarcoma. Puede ser un fibrosarcoma, un condrosarcoma, algún otro tipo de sarcoma, pero no osteosarcoma. ¿Sí? Es por eso que aquí no siempre utilizamos la inmunohistoquímica, porque pues no hay como que un marcador específico para esto. Necesitamos buscar, identificar así visualmente el microscopio la matriz osteoide. La matriz osteoide es una matriz ósea pero inmadura, ahorita la vamos a ver. La mayoría de estos tumores surge de novo, o sea que hay hueso sano y de repente se convierte en un osteosarcoma. Otros van a surgir de hueso enfermos, van a ser secundarios y se asocian a las mutaciones de estos dos genes principalmente, al RB1 y al P53. Este es el tumor maligno de hueso más común. Sí, representa hasta el 20% de todos los sarcomas primarios del hueso y la mayoría se da en pacientes jóvenes. El condrosarcoma, el productor de matriz cartilaginosa, se veía más en los pacientes pues de edad avanzada y se da también más frecuentemente en los hombres. Fíjense cómo predomina un poquito más el sexo masculino, aunque no es como que una diferencia muy muy importante, y lo que sí se presenta más en pacientes jóvenes. La localización más frecuente es en el área de la rodilla y después en el húmero proximal, y ya después de ahí, como preguntaba Clarisa, bueno, puede surgir en cualquier otra localización, en la cadera, en la cara, en el cráneo, columna vertebral, etcétera. Aquí pues dibujito nos señala las frecuencias con las que aparecen más comúnmente. Por ejemplo, 29% de los casos se reportan en fémur distal, 15% en tibia proximal, 8% en húmero proximal, etcétera, ¿sí? Bien, clínicamente este surge más comúnmente en los huesos largos, tubulares, como es el fémur, la tibia, el húmero. Y aquí vemos que va en esa distribución de mayor a menor. Primero el fémur, después tibia proximal, después húmero y ya después en otra localización. Pero la mayoría, miren, 50% se localizan en el área de la rodilla. Entonces, si tenemos un niño, entre unos 10, 15 años, que de repente empieza con un crecimiento en la rodilla, pues que se siente duro, es firme, es como si fuera tejido óseo,
pues ahí aguas, hay que descartar uno de estos, sí, porque se presentan más a esa edad. Es una masa dolorosa de crecimiento progresivo y pues los pacientes pueden debutar con fracturas patológicas, como les comenté, ¿verdad? Como hay reabsorción ósea, hay destrucción del hueso, aquí puede aumentar la fosfatasa alcalina sérica y eso ayuda a sospechar clínicamente, pero no es diagnóstico. El diagnóstico se hace por histopatológico y por estudios de radiología. El tratamiento es quirúrgico, también igual que en el condrosarcoma, pero aquí se hace una resección amplia. Cuando ya hay compromiso del paquete neurovascular de la articulación, acuérdense que, o de la extremidad, acuérdense que en las extremidades, por ejemplo, en las, bueno, aquí más fácil, en las piernas, pasa aquí en la cara posterior un paquete neurovascular donde va la arteria poplitea, la vena y un nervio, ¿sí? Entonces, cuando ya hay compromiso de ese paquete, pues hay que hacer una amputación. Estos son tumores que hacen muy frecuentemente metástasis, los osteosarcomas. Se puede dar quimioterapia adyuvante previa a la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Y en los tumores que no son resecables, se le puede ofrecer radioterapia al paciente, pero también con resultados variables. Es una lesión muy infiltrativa, destruye el hueso frecuentemente, se extiende muy frecuentemente también a los tejidos blandos. Y como hace esto de destruir la cortical y empezar a infiltrar tejidos blandos, se va a hacer una reacción del periósteo ante el crecimiento tumoral. El periósteo es, si tenemos la cortical, el periósteo era la pequeña capita aquí fibrosa o membranosa que teníamos encima de la cortical. Entonces, cuando surge un tumor de estos, que empieza a romper la cortical y se sale, el periósteo, por la misma inflamación que se induce aquí por el tumor, por la lesión del tejido, empieza a calcificarse, ¿sí? Pero como el tumor lo está levantando, acuérdense que en el periósteo hay células progenitoras del hueso, empieza a hacerse esto, se calcifica y lo desplaza, se vuelve a calcificar y lo desplaza, entonces nos va haciendo una imagen como un triangulito, así que se puede ver en la radiografía. Es el triángulo de Codman, ahorita lo vamos a ver en la radiografía ya bien. La localización es variable, pueden estar más comúnmente adentro de la médula, pero pueden surgir también, pueden surgir en la médula, pueden surgir también debajo del periósteo o pueden surgir adyacentes aquí como en la pared más o menos. Pero esas son las localizaciones más frecuentes, adentro de la médula o debajo del periósteo o pegaditos aquí en la superficie perióstica, que sería el parostal. Tienen matriz mixoide, o sea, producen muchas proteínas en la matriz, estas células que se ve mixoide, como si fuera como mucinosa. Tienen hemorragia frecuentemente, destruyen la cortical del hueso, por eso causan fracturas patológicas. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes. Miren, este es un tumor que está en la tibia proximal. Todo este es el área del tumor. Ahorita voy a quitar este dibujo para que vean lo que les comentaba del triángulo de Codman. Vean cómo está causando aquí, por ejemplo, ya no se ve la cortical del hueso, ¿sí? Ahí está rompiendo la cortical. Nosotros podemos a veces tener una pequeña obsesión con esto de que si tiene o no ruptura de la cortical, porque hay osteosarcomas que pueden parecerse mucho a los condrosarcomas, incluso formar matriz cartilaginosa también y tener condrocitos o tener forma de condrocitos. Pero los condrosarcomas por lo general no hacen esto, ¿sí? Entonces, cuando vemos un tumor, sobre todo en un niño, por la edad y porque el tratamiento en uno y otro es muy diferente, o sea, en el osteosarcoma es un tratamiento muy agresivo, habría que desarticular aquí completamente al niño, quitarle esa parte de hueso y después ver si se le puede poner una prótesis o no. En el condrosarcoma, bueno, nada más sería una resección aquí, una debridación del hueso para quitar el tumor. Entonces, nosotros andamos frecuentemente Profesor, dándole... a Sí, esas zonas, perdón por interrumpirlo, no te pero preocupes. esas zonas se llaman de Paget. No, la enfermedad de Paget es una patología del hueso que causa inflamación.
de aquí del hueso y de la cortical, y eso puede causarte tumores secundarios. Por ejemplo, el osteosarcoma secundario, perdón por el ruido, el osteosarcoma secundario surge a veces de huesos que tienen enfermedad de Paget. También el condrosarcoma secundario, ¿sí? Pero esa es otra, es una patología diferente, es una patología inflamatoria del hueso. Ah, muy bien. Es que leí que estaba relacionado con osteosarcoma. Sí, por lo mismo, porque causa inflamación, irritación del tejido óseo y se puede formar uno de estos de manera secundaria. Muy bien, gracias, prof. Por nada. Lo que les comentaba entonces, estos muchas veces son motivo de que estemos yendo a molestar al radiólogo, porque les dije no somos expertos. Entonces, oye, pues dime bien si te parece que está rompiendo o no la cortical, porque de esto depende a veces el diagnóstico, ¿sí? De cómo se ve, de integrar todo lo que es la clínica, la imagen y lo que vemos al microscopio para poder decir si es un osteo o un condrosarcoma. Aquí podemos ver otro de los cambios que les dije. Miren, este es el triángulo de Codman. Está casi como se los dibujé. ¿Qué es lo que pasa? Les dije, está el periósteo, sale el tumor y el periósteo, bueno, por la inflamación se empieza a osificar, pero el tumor, como está creciendo, ¿sí? Tiene un crecimiento acelerado, no lo deja que se consolide ahí, que forme una zona de hueso. Entonces, el periósteo nos va haciendo esto, se sigue levantando y se sigue intentando osificar y nos deja como una zona de hueso ahí medio mal formado, laminar, formando un triangulito. Este es el triángulo de Codman, ¿sí? Que podemos ver aquí en las radiografías. Esta es otra vista, esta es una vista lateral del mismo tumor. Fíjense cómo aquí también se puede ver más o menos un triángulo de Codman ahí en el periósteo. Y es un tumor que está en la cavidad medular, pero parece que ya se está extendiendo hacia los tejidos blandos. Y aquí en la resonancia magnética lo podemos ver, que está, bueno, sabemos que es un niño. ¿Cómo sabemos que este paciente es un niño? ¿Alguien ha visto algo de esto de radiografías? ¿Qué es esto de aquí? Miren. ¿Qué creen que sea esa banda oscura de ahí? Que también está acá. Este es el fémur y esta es la tibia. Es la placa de crecimiento, ¿sí? No está osificada, por eso se ve de otro color. Aquí también se ve, miren, es un hueco. En un adulto ya no veríamos esto. Entonces este paciente es un niño. Y lo vemos entonces ahí en la metáfisis. El tumor está infiltrando hacia el canal medular y aquí ya parece que está saliendo hacia los tejidos blandos en esta zona. Entonces pues radiográficamente es un osteosarcoma. Macroscópicamente es como los vemos. Tumores muy infiltrativos. Este está en la cavidad medular, pero se está saliendo a los tejidos blandos. Miren, aquí se ve el triángulo de Codman. Nuevamente les dije, con esa disposición como laminar, porque se va osificando el periósteo, pero como lo sigue levantando el tumor, bueno, va dejando como esa especie de abanico. Tiene zonas quísticas el tumor, tiene mucha hemorragia, rompe la cortical, se sale a los tejidos blandos, infiltra ampliamente el canal medular. Este otro caso, miren, infiltra el canal medular. Aquí nuevamente está el triángulo de Codman, en ambos lados se puede ver, ¿sí? Este ya está rompiendo la cortical. Aquí ya no se ve la cortical del hueso. Debería continuar la cortical más o menos así, ¿sí? Si seguimos la trayectoria que tiene, aquí ya no está ni esta ni esta. Está infiltrando tejidos blandos. Aquí ya se sale. Bueno, aquí lo está expandiendo. Esto es el periósteo, perdón. Aquí la cortical ya rompió. Esta capita delgadita que se ve de color blanco es el periósteo. Vamos a quitar estas líneas, esta de aquí. Y aquí ya incluso lo está rebasando y está yendo a los tejidos blandos que están después del periósteo, ahí de la articulación. En la radiografía pues podemos ver que nos infiltra incluso también aquí la superficie articular, ahí lo estamos viendo. Está infiltrando el cartílago, sí, son tumores muy infiltrativos. Los osteosarcomas tienen muchas veces hemorragia, como aquí, áreas quísticas. Matriz, esta es la matriz mixoide que parece como gelatina. Sí, esto es lo mixoide. Y en el estudio de microscopio, bueno, van a tener muchas formas de presentación, muchos patrones histológicos.
estos son algunos puntos en común que podemos ver, por ejemplo, algunos de los subtipos que podemos ver, aparte del convencional. El rico en células gigantes, condroblástico, en el que se ven células parecidas a los condroblastos, fibroblásticos, donde se ven las células así ausadas como si fueran fibroblastos, pero atípicos, etcétera, ¿sí? Por lo general vemos varios elementos, por lo menos dos en un solo tumor. O sea, vemos a lo mejor convencional y células gigantes o fibroblástico. Pero debemos ver siempre, les dije, esto de aquí, la matriz ósea, el osteoide. Si no, no podemos hacer un diagnóstico microscópico de un osteosarcoma. La matriz osteoide es esta. Miren, esto de aquí es hueso. Esto de aquí ya es hueso. La matriz osteoide es esto que se ve aquí. Estas bandas como de una matriz o una sustancia un poquito más basófila. Así todo esto que se ve como una pequeña red es la matriz osteoide. Entonces, si la vemos, bueno, ya podemos hacer diagnóstico de un osteosarcoma. Miren, aquí también se ve. Es como si se formaran pequeñas trabéculas, pero no están completamente maduras. Hay otras características que también vamos a notar donde ya hay formación de hueso para sospechar de un osteosarcoma. Esta es una trabécula y ahí tiene algunas células atrapadas como osteocitos. Pero normalmente nosotros deberíamos ver aquí un collarete de osteoblastos que están alrededor. Si esta fuera una trabécula normal, aquí no los estamos viendo, ¿sí? Entonces eso ya coincide más con el diagnóstico de osteosarcoma. Aparte, pues de aquí vemos un montón de células con mucha tipo histológica y la matriz osteoide nuevamente aquí. Finalmente, bueno, puede tener muchas formas, muchas variantes histológicas el osteosarcoma. Aquí vemos, por ejemplo, un patrón más fibrocelular, donde vemos esto, podría parecer un fibrosarcoma, por ejemplo, un sarcoma que deriva de los fibroblastos. Aquí se ve más condroblástico, las células se ven más redonditas, parecidas a los condroblastos, etcétera, ¿sí? Creo que con esto terminamos. Y con esto terminamos el capítulo. No sé si les haya quedado alguna duda sobre estos tumores óseos. Realmente es un capítulo pues cortito. Revisamos 3 de los más comunes. Pues por hoy sería todo. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron. Estoy al pendiente de las notificaciones para la fecha del examen. Pues cuídense mucho. Pasen bonito fin de semana. Y nos vemos aquí el próximo sábado, sí, con el tema de tumores del sistema nervioso central. Hasta luego, que descansen y nos vemos aquí en una semana. Adiós, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.